En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también le voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para su adentro: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Juan el Bautista es el precursor del Señor. Es quien tenía la misión de venir y a anunciar al pueblo que el Mesías se acercaba y que había que prepararse. Había que preparar los caminos, enderezar los senderos. Esa era la voz de Juan el Bautista. Cuando Juan comenzó a predicar en el Jordán, en el desierto, muchos publicanos y pecadores se convirtieron y aceptaron la predicación de Juan. En cambio, las autoridades judías lo único que hicieron fue atacarlo. Incluso llegaban y le preguntaban: ¿eres tú el profeta? No. ¿Eres tú el Mesías? No. Entonces, ¿quién eres? Yo, decía Juan, solo soy la voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Yo solamente eso soy. No entendieron. Hermanos, cuando un corazón, cuando una mente está cerrada por la soberbia, por el orgullo, por la dureza, le hablen lo que le hablen, le muestren las pruebas que le den, esa persona va a seguir cerrada en su corazón. No hay cosa más peor que una persona cerrada en su pecado, en su vicio, y que no quiere salir de él. No porque no sepa que aquello es malo o porque le está haciendo daño, no, es que no quiere. Es que no quiere. Pero te va a ir mal. Sí, pero soy yo. Pero eso es pecado. No me importa. Ya los santos ya están completos en el cielo. Así dice una persona. Porque no quiere dejar su pecado. Entonces Juan va a tener muchos enfrentamientos con estas personas. E incluso ellos les van a decir: bueno, si no eres el profeta ni eres el Mesías, entonces ¿qué haces predicando? ¿Qué haces predicando? Déjalo. Porque una de las cosas que le molestaba a las autoridades judías era ver que alguien tuviera protagonismo, que a alguien lo siguieran, porque ellos eran los que mantenían el poder de la palabra, y como ellos se habían adueñado del saber, por eso Jesús les va a echar en cara y les va a decir: fariseos, hipócritas, a los maestros de la ley, a los escribas, a todos ellos les va a reprochar el Señor y les va a decir: ustedes se han adueñado del saber. Ustedes se han adueñado del saber. ¿Del saber de qué? El saber de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. No la cumplen ustedes y tampoco permiten que otros las cumplan. Y es cuando les dice: ustedes no entran ni tampoco dejan que entren otros. Con su falsedad, con su hipocresía, arrastran a otras personas a un castigo peor que el de ustedes. Y así los va a atacar el Señor, fuertemente, porque van a ser personas que les va a gustar, van a querer estar al frente, pero no para
para que las personas escuchen la palabra de Dios, para ayudarla, no, sino para buscar poder, para sentirse importantes ellos. Estas personas serán las que van a atacar a Juan, que era un hombre humilde, un hombre sencillo. Por eso Jesús en una ocasión les va a decir, ¿a qué fueron al desierto? ¿Fueron a ver a un hombre vestido con túnicas finas, viviendo en un palacio? No. Fueron a ver a un hombre vestido con un cuero de camello. Con eso se cubría él, sin zapatos, comiendo de lo que el desierto daba, dátiles, hierbas amargas, y con eso él vivía. Y ahí ese hombre clamaba. Hermanos, esto es un dato, a mí siempre me ha llamado la atención cuando Jesús reprocha eso a las autoridades judías, porque nosotros a veces, Dios nos está hablando a través de una persona, y como no es la persona a mi gusto, a mi antojo, entonces la desecho. Lo que no me doy cuenta es que no estoy desechando la palabra, digo a la persona, estoy desechando a la palabra, estoy desechando a la persona que Dios mandó a que me hablara de su palabra. Como lo hemos escuchado hoy en la primera lectura, Balán, ¿se acuerdan de este Balán? Es un sacerdote pagano. ¿Se acuerdan de este hombre? A este hombre le habló una burra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El rey lo mandó a que maldijera al pueblo de Israel, y entonces un ángel se paró enfrente de él y no dejó que avanzara la burra, y la burra mejor se echó. Y entre más le pegaba Balán, la burra no se levantaba, hasta que ya no aguantó el pobre animalito y se volteó y le dijo, ¿por qué me pegas? Mira, adelante de nosotros hay un ángel con una espada listo para partirte en dos, por eso no camino. Y entonces Balán no tuvo otra cosa que bendecir al pueblo de Israel, y es lo que hemos escuchado hoy, ¿verdad? La bendición de un pagano al pueblo de Dios. En vez de maldecirlo, tuvo que ir a bendecirlo. Entonces, ¿por mandato de quién? ¿Por mandato de quién? Por mandato de Dios. Entonces, este hombre, aunque era un pagano, pero el pueblo de Israel, el libro de los Números lo toma como palabra de Dios cuando este hombre va a hablar. ¿Por qué? Porque son palabras que Dios ha puesto en los labios de esa persona, independientemente de quién se sea, pero es palabra de Dios, porque Él lo puso en las manos. Entonces, por ese mismo caso, entonces la dureza del corazón del pueblo de Israel, primero tuvieron enfrentamiento con Juan, pero a Juan, acuérdense que lo decapitó Herodes, y hasta ahí se quitó el estorbo que tenían ellos. Y ahora seguimos nosotros manteniendo nuestro poder. Pero resulta que muriendo Juan, surge un nuevo profeta. Ya no un profeta, sino el Mesías, y es Jesús. Pero este viene con más autoridad que Juan, porque Juan no nos dice en los evangelios que obraba milagros, ¿verdad que no? No nos dice que obraba milagros, que sanaba enfermos, no. Él simplemente era la voz que clama en el desierto. Eso era nada más, la voz. Entonces, cuando ven a Jesús actuar, las autoridades judías, y ven que hace milagros, que expulsa demonios, que predica con autoridad, que incluso tiene la valentía de parárseles enfrente a las autoridades judías y decirle, hipócritas, eso no es correcto, eso va en contra de la voluntad de Dios, ustedes están haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Entonces, incluso llega y limpia el templo cuando saca a los vendedores con una cuerda, y lo saca, y ellos se acercan y le dicen, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Con qué autoridad haces tú todo esto? Y miren, y Jesús, conociendo sus corazones y conociendo a las personas, porque hermanos, Dios lo conoce todo.
A las personas las podemos engañar, a las personas les podemos mentir con nuestra actitud, con nuestra cara, con nuestras palabras las podemos engañar, pero a Dios no. A Dios nadie lo engaña. Y saben, por más que finjamos algo, tarde o temprano sale a la luz. Tarde o temprano. Entonces Jesús conocía a esas personas. Sabía cuál era su intención, cuál era su malicia. Y entonces Jesús les responde. Cuando ellos lo interrogan, ¿con qué autoridad haces todo esto? Jesús les dice, yo también les voy a hacer una pregunta. Una pregunta respondida con otra pregunta. Dice así, yo les haré una pregunta, voy a hacerles una pregunta. Y si me responden esta pregunta, le diré con qué autoridad lo hago yo. Hermanos, aquí los quiere llevar Jesús a una situación en la cual estos hombres razonen y descubran su error. Y ellos mismos descubren que están mal. Y les dice Jesús, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ahí les pregunta, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros. Y aquí está lo que Dios ve en el corazón de las personas. Si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué si Juan insistía que se prepararan, porque yo ya iba a venir, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no se prepararon? Por eso Jesús en una ocasión les va a decir a los escribas y fariseos, las prostitutas se les han adelantado en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan esa palabra, verdad? Los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos sí creyeron a las palabras de Juan y se arrepintieron y cambiaron. Sin embargo, estos, que eran los que conocían más de la palabra de Dios, conocían más que es un pecado, no se convirtieron. Entonces dijeron, ¿y si decimos que de los hombres? Si decimos que de Dios, Él nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima todo el pueblo. ¿Por qué? Porque todos tenían a Juan por un profeta. Todos sabían que Juan era un profeta. Que Juan era un profeta, todos lo sabían. Entonces le respondieron, no lo sabemos. No sabemos si el bautismo venía del cielo o de la tierra. Ahí sí que no nos pregunte, porque ahí sí nos... Hermanos, a veces nos hacemos los tontos cuando nos conviene, ¿verdad? No sé, de verdad, yo no sabía que eso era pecado. No, yo no sabía que... De verdad, mire, hermanos, miren estos, haciéndose los tontos, ¿verdad? No sabemos, yo no sé qué es eso. Entonces viene Jesús y le dice, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo lo que hago. Si ustedes no aceptaron las palabras de Juan y no son capaces de reconocer hoy que Juan ya está muerto, reconocer delante del pueblo, reconocer delante de mí y reconocer para ustedes mismos que Juan verdaderamente era un profeta, entonces ¿de qué sirve que yo les diga con qué autoridad lo hago? Si ni siquiera le creyeron, ni siquiera quieren aceptar que Juan tenía la razón, que Juan era verdaderamente un profeta, porque ustedes debían aceptarlo delante de Dios, delante del pueblo, delante de mí, aceptarlo porque ustedes saben que es un profeta. No, pero no lo sabemos. Miren, hermanos, qué tremendo eso, ¿verdad? Qué tremendo. Cuando una persona está haciendo el mal y se hace como que no pasa nada. Como cuando el esposo le pega a la esposa
Y después van bien tranquilos, como que no ha pasado nada. Y, no, hombre, no, tranquila, no te aflijas. Y queriendo encontrar un abrazo, un beso en la esposa. ¿Mangos? ¿Cómo así? Si todavía tengo el morete, todavía tengo las costillas sumidas. No, y de verdad, miren, otra cosa. Los bolos, los borrachos. ¿Ustedes creen que un borracho que tiene la capacidad para andar golpeando, para andar insultando, para andar ofendiendo a las demás personas, a un borracho se le olvida lo que ha hecho? No, hermanos. Se hace el tonto. Es que como yo andaba bolo no sabía lo que hacía. ¿Cómo no? Sí lo sabía. Pero no quieren aceptar, y ese es el problema de nosotros los seres humanos. Hacemos el mal, ofendemos, agredemos, pero después no es que yo no sabía, no es que yo no tengo culpa. Vos tenés la culpa, ¿verdad? No, hermanos. Necesitamos un poquito de humildad, porque estos hombres, al no querer aceptar que Juan era un profeta, que Juan era el profeta, les faltó humildad para reconocer que ellos cometieron un error y que así como cometieron un error, hoy también están cerrándose a la palabra de Dios, a la salvación. Y eso nos puede pasar hoy también a nosotros. Hay que llamar pecado a lo que es pecado. Y si yo me he equivocado, tengo que aprender a reconocerlo. Y si he ofendido a alguien, tengo que pedir perdón. Hermanos, de humanos es equivocarnos, pero de valientes es de reconocerlos y trabajar para mejorar. Y eso es lo que Jesús quiere. Hermanos, Jesús sabe que ni ustedes ni yo somos perfectos, pero lo que nos pide el Señor es que cada uno de nosotros trabajemos por esforzarnos cada día y ser esas mejores personas. Pidamos al Señor, ¿verdad? Mañana iniciamos la novena al Divino Niño, que nos conceda esa gracia de poder abrir nuestro corazón a ese Jesús que viene como Rey y que gobierna en nuestras vidas. Que sea Él quien las moldee y dirija. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.